Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Nuevamente estamos contigo. Somos la Iglesia Cristiana Dios es mi refugio y fuerza. Soy tu hermano, el pastor Saulo Vicente Zúñiga Sosa, de Gómez Palacio, Durango, México. Y hoy 26 de mayo, domingo 26 de mayo del 2013, hubo algunas de mis ovejas, algunos de los miembros de la iglesia que el Señor por su pura misericordia me ha permitido pastorear, que no asistieron por cuestiones de trabajo. Y me decían, pastor, graba el mensaje y súbelo por favor a la red y ahí lo vamos a ver. Y es lo que estamos haciendo, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser predicada por todos los medios. La palabra de Dios tiene que llegar a todos en el momento en el que sea. Y hoy he preparado para ti, hermano. Quiero compartirlo contigo. Hace unos momentos, mira, venimos llegando de la iglesia. Ya ahorita me quité la corbata, discúlpame por eso. Pero pues vamos a hacerle caso a los hermanos. Y lo que tengo para ti hoy es este mensaje. Es un mensaje hermoso, ya que vamos a hablar, hermanos, de esa provisión de Dios. Vamos a hablar del fuego de Dios. Y también vamos a hablar de la restauración del altar. ¿Qué necesario es esto? Restaurar el altar de la iglesia, restaurar el altar individual, restaurar el altar familiar. Y para esto nos vamos a basar en el primer libro de Reyes, los capítulos 17 y 18. Yo te invito por ahí a que si tienes una Biblia a la mano, vamos a buscar el capítulo 17, el capítulo 18. Pero antes de eso, déjame llevarte por favor al contexto. ¿Cuál es el contexto de eso? Mira, hermano, la casa de Israel, el pueblo de Israel, se había apartado de Jehová. Se había apartado de tal manera que Jehová estaba molesto con ellos. No cabe duda, hermano, que muchas de las veces aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos esa comunión con Él, hace falta que siempre permanezcamos así. El pueblo de Israel, hermano, se había apartado de Dios, de Jehová, y había caído en un terrible pecado, en algo que a Dios le molesta mucho, lo que es la idolatría. Esto fue llevado allí por Jeroboam. Pero la Biblia, si tú tienes una Biblia y te vas al primero libro de Reyes, yo te invito a que, si tienes una Biblia, búscala. El ruido que escuchas es el aire, hermano. Te voy a llevar, por favor, al capítulo 16. Vete al capítulo 16, el verso 30, para que te des cuenta, hermano, todo lo que te estoy diciendo. Mira, en el verso 30 nos dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y luego después de esto nos dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí nos describe qué fue lo malo que hizo. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y nos hace una nota aclaratoria. Más que todos los que reinaron antes de él. ¿Te das cuenta, hermano? Que imagínate la pena y la desgracia que la Biblia te mencione como un ser que llegó a hacer más maldad que otros. Apartarte más de Dios que otros. Y si usted va, hermano, sigue leyendo en ese mismo capítulo, el 16, el verso 33 te dice, hizo también Acab una imagen de acera, ya había hecho el altar a Baal, y dice que también hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Y esto lo hizo para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Te das cuenta, hermano? Y si te vas al versículo 34, dice que en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí, hermano? Este santo libro nos dice que debemos de tener mucho cuidado con este contexto que nos está presentando. Acab hizo lo malo más que los que le antecedieron para provocar la ira de Jehová. No sé si tú te has puesto a pensar en tu vida si es que tú estás provocando la ira de Jehová. No sé si estás haciendo ese análisis con los actos y con la manera que tienes de vivir, si es que estás agradando a Jehová o estás yendo en contra de lo que Él tiene establecido.
Sin lugar a dudas, hermano, esto es algo que nos debe llevar a pensar. Y fue algo que me motivó, hermano, para preparar este sermón que prediqué hace unas horas. Pero quiero decirte una cosa. A lo mejor por ahí tienes a alguno de tus hijos que se llama Elías. Es un nombre precioso. El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Mira, hermano, el pueblo de Israel con el tiempo se fue apartando de Dios. Y esto lo estamos viendo hoy en día, hermano, en los días que nos ha tocado vivir aquí en Gómez Palacio, no sé dónde tú vivas, pero nos estamos dando cuenta, hermano, que el pueblo de Gómez Palacio, la laguna misma, en vez de acercarse a Dios por todo este crimen que estamos pasando, ¿sabes qué es lo que está sucediendo en nuestra comarca lagunera? Cada vez más y más gente se aparta de Dios. Pero Cristo, hermano, Jesucristo, en su infinita misericordia, Él en su amor y en la misericordia que Él tiene todavía, intenta rescatarnos. ¿Y sabes qué es lo que hace? En aquel tiempo envió al profeta Elías. Envió al profeta Elías para tratar para hacer que el pueblo de Israel volviera de la idolatría en la que se había metido, poniendo a Dios, ¿sí?, como principio. Y a este profeta Elías, Él le dio un espíritu. Él es un espíritu poderosísimo. Hoy en nuestros días, hermanos, Jesucristo, yo te quiero decir que Jesucristo vino como profeta. Vino como profeta de Dios. Vino como enviado de Dios a morir en una cruz para reconciliarte a ti y a mí con Dios. Tú debes de aprovechar este regalo hermoso que Dios te ha dado. ¿Por qué te hablo de Elías? Porque ahorita vas a descubrir cosas muy importantes de él. Mira, lo primero que tenemos que hacer vamos al capítulo 17 para que te des cuenta de este hombre Elías y del que te acabo de mencionar hace rato, que era Acab. Dice el versículo número 1, dice, entonces Elías, fíjate bien, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, fíjate cómo se manifiesta él, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que tú logras encontrar aquí? Este hombre viene y se presenta delante de Acab y le dice, ¿sabes qué? Te traigo un mensaje de parte de Dios. Dios quiere que tengas cuidado por lo que va a venir. Hay veces, hermanos, hay gente que está a nuestro alrededor que Dios usa para darnos un consejo. Hay gente de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que el Señor escoge y los infunde de Espíritu Santo, los toma por su Espíritu Santo y van y te declaran palabra a ti, van y te dicen qué es lo que Dios está tratando contigo. Son hombres que Dios ha escogido, son hombres que Dios tiene, que Dios con ellos tiene una comunión muy especial. Son hombres que van y te declaran y te dicen, ¿sabes qué? Esta es la calamidad que puede venir, refúgiate en Jehová. Sin embargo, hay veces estamos como acá, escuchamos la palabra que viene por parte de ellos y a veces no la creemos, incluso hay veces nos molesta. Si tú pones atención al versículo número 2 y al versículo número 3, te vas a dar cuenta de que cuando él va y le dice que viene la palabra, Jehová le dice algo muy importante a Elías, que a lo mejor es lo que Jehová te está diciendo ahorita, a lo mejor es lo que Dios te está diciendo. Dice que vino a Elías, palabra de Jehová diciendo, ¿sabes qué? Número 1, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. No quiere decir, hermano, la palabra apártate y escóndete que seas un cobarde. Lo que le está diciendo el Señor es que te apartes del pecado, que te apartes de las cosas que te hacen daño. Hay muchas cosas en la vida que te hacen daño. Y tú sabes cuáles son las cosas que te hacen daño. Yo sé cuáles son las cosas que me hacen daño. Y sé a cuáles cosas soy propenso a caer y a pecar y a faltarle a Dios. Tú también lo sabes. No lo puedes ignorar. ¿Sabes cuáles son esas cosas que le ofenden a Dios? Y Dios lo que te está diciendo con el versículo 2 y 3 en 1 Reyes capítulo 17 te está diciendo, ¿sabes qué? Apártate de esas cosas, apártate de aquí, de las cosas que no me agradan. Y luego te dice, ¿y sabes qué? Escóndete, escóndete. Yo hoy le decía a los hermanos, hay algo, hermano, que no me gusta a mí y les he recomendado mucho a los hermanos que no hagan esto. Hay algunos de mis hermanos, de mis ovejas, que tienden a decirle a Jehová, a decirle
es que Diosito. Y agarran a la persona suprema que es Jehová, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, y dicen Diosito. A veces pienso, hermano, y siento que lo agarran y lo hacen así chiquito. Ellos me dicen, ¿sabe qué, pastor? Es que le decimos que es Diosito porque se lo decimos de cariño. Le digo, no, pues el cariño aquí no lo utilice. Aquí lo que usted tiene que utilizar es reconocer el poderío, el señorío, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. ¿Y sabe qué? Concebir a ese Dios magnífico que tenemos, que es enorme. Y es lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Apártate del pecado y escóndete atrás de mí. La palabra de Dios nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Versículo número 2 y versículo número 3 es lo que te están diciendo. ¿Sabes qué? Apártate del pecado y escóndete en mí. Tú sabes cuál es el pecado que te hace daño. Mira, amado hermano, amada hermana, tú sabes cuáles son las cosas que te hacen faltarle a Dios. Tú que me estás escuchando, joven, y tú que me estás escuchando, amada señorita, te amo en el amor de Cristo, pero como te amo en el amor de Cristo, te digo una cosa, ¿sabes qué es lo que está pasando en tu vida? Que sabes cuáles son las cosas que te hacen daño, saben cuáles son las cosas que te apartan de Dios, porque pecar es una separación de Dios. Y tú sabes cuáles son esas cosas que te apartan de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te gusta hacerlas. Apártate de esto y escóndete en Jehová. Si tú te escondes en Jehová, vas a morar bajo su sombra y Él va a tener cuidado de ti. Pero mira, ¿sabes qué? Vamos a continuar. Elías le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y lo mandan a un arroyo. En el versículo 2 y 3 te dice, apártate y escóndete. Pero si tú te fijas en el verso 4 del capítulo 17, es el aire. Le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo en el versículo 4, amado hermano? Que es muy importante. La provisión de Dios. La provisión de Dios, hermano, reside en su mano, reside en su misericordia. Aquí encontramos que el profeta es mandado a un lugar lejano, pero nos habla de unos animalitos que venían y le traían que comer. ¿Sabes qué era lo que le traían de comer? Fíjate bien, si tú te vas un poquito más adelante, los cuervos nos dicen que le traían, hermano, pan y carne. Lo que necesitamos, hermano, es obediencia. Y como te puse aquí, hermanos, confiar en la provisión de Dios. A lo mejor para ti se te va a hacer increíble que yo te diga esto. ¿Cómo puede ser posible que un animalito venga y me traiga alimento? Yo tengo dos perras, hermano, dos perritas. Una pitbull y una labrador. Y las quiero mucho porque son muy nobles. Y a veces yo pensaba en esta mente, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas de las veces la palabra de Dios la queremos entender con esta mente, hermano, de ser humano. Y la palabra de Dios no se entiende con la mente. La palabra de Dios se entiende con el espíritu. Y yo a veces decía, Señor, ¿cómo puede ser posible que un animalito traiga de comer? Y el Señor ministra a mi vida. El Señor a través de la palabra de Dios me dice, es que hoy en día hay cuervos que yo mando a bendecirte. Y lo hemos comprobado en la iglesia. Dios es mi refugio y fuerza, hermano. Gente que a veces no conocemos, hermano, y lo comparto para la honra y gloria de Dios. Gente que no conocemos, gente que no sabemos de su existencia o que no tenemos una relación con ellos, viene y nos bendice, hermanos. Son como los cuervos que vienen y nos bendicen. La iglesia tiene 2 meses que iniciamos, hermano. El ministerio que antes predicamos, hoy nos convertimos en iglesia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te voy a compartir este testimonio. Un día, hermano, llego a una oficina de un compañero mío de trabajo, veo un teclado y le digo, ¿ese teclado qué es? Y me dice, ¿sabes qué? Se lo quiero vender a la escuela, pero tienen 2 meses y no me lo han comprado. Y le dije, es que ese teclado no es para ellos, ese teclado es mío. ¿Y sabes qué dice ese hombre? Ese hombre me dice, llévatelo. Y le digo, oye, pero no tengo dinero para pagar. Y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Dentro de unos 3-4 meses me lo pagas. Y dije, bueno, el Señor está proviendo para mí.
Y a lo mejor tú estás diciendo, estás pensando ahorita, pero todo el mundo va a tener que pagar, pastor. ¿Sabe qué, hermano? De todo el mundo va a tener que pagar el teclado, pastor. Porque a lo mejor es el pensamiento que tú tienes. ¿Sabes qué? Tomo el teclado y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por tu misericordia y porque me doy cuenta que tú mandas a los cuervos a bendecir. Y cuando yo agarro el teclado y comienzo a dar 3 pasos de una oficina, sale un maestro que yo no había platicado con él y ¿sabes qué me dice? ¿Sabes qué, Saulo? De ese teclado yo voy a pagar 1,000 pesos. Yo no le pedí el dinero. Mas sin embargo recibió la orden de Dios de irle a llevar al siervo, irle a llevar a la iglesia bendición. Esos son los cuervos de hoy en día. Son esa gente que aunque tú no conoces, Dios manda y te bendice. Ahora entiendes la bendición que se encuentra en apartarte del pecado y esconderte en Jehová. Dios manda la provisión ahí. Pero tienes que hacer caso. Porque el versículo 5 nos dice, fíjate qué es lo que nos dice el 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo. Necesitas obediencia. Necesitas obediencia para que se lleve a cabo lo que dice el versículo 6, que los cuervos te traigan pan y te traigan carne, para que la provisión de Dios esté contigo en la mañana, para que la provisión de Dios esté contigo en la tarde. Dios va a suplir todo. Ahora, versículo 7 nos dice que habían pasado ya algunos días y el arroyo de donde él tomaba agua se secó porque no había llovido en la tierra. Acuérdate lo que le dijo acá, que no iba a llover. Se había secado el arroyo. ¿Sabes qué, hermano? Hay veces que tú tienes que entender que hay situaciones o cosas que Dios dice, aquí ya se terminó, aquí ya no voy a mandar yo bendición. Ahora te tienes que mover, te tienes que volver a mover a otro lado. A lo mejor, quiero que lo pienses, por favor. Piénsalo. Razónalo no con la mente, sino mete tu espíritu, mete tu corazón en esto que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? Ese lugar donde tú te metes, hay veces, ese lugar donde te gusta estar, hoy te dice el Señor, por medio de la palabra santa, por medio de la Biblia, te dice, ¿sabes qué? Ya está seco. Ese lugar ya está seco. Ya no vas a poder obtener bendición de ahí. ¿Sabes qué? Si tus amigos que son inconversos, encontrabas con ellos, gente que no tiene a Cristo en su corazón, encontrabas con ellos el sentirte bien, ya no. Porque de ahí están secos. No tienen nada que te pueda dar para que tú crezcas espiritualmente. Esas actividades que tú hacías no te van a traer nada espiritualmente. Hay veces el Señor te dice, ¿sabes qué? Muévete de este lugar porque está seco. Yo te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Viene la palabra de Dios sobre este varón en el versículo 8 y en el versículo 9 le da una orden bien contundente. Le dice, ¿sabes qué? Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Hoy Dios te dice, levántate y vete y muévete. ¿Sabes a dónde te va a mover? A donde tú vas a recibir bendición. Porque en el versículo 9 del capítulo 17 dice que lo manda a Sarepta de Sidón y ahí moraba una mujer, y fíjate qué hermoso, una mujer que era viuda. Y le sabes que esta mujer que es viuda te va a sustentar. Hay veces, hermanos, cómo hace falta que tengamos en cuenta lo que Dios manda. Ahora, fíjate bien, vamos a hablar de esta mujer que era viuda. Dios me permitió, hermanos, cuando yo tenía 20 y pico de años, que en la iglesia bautista del Divino Salvador, el pastor Jesús Valenzuela Hernández y los ancianos de la iglesia me ordenaran como diácono. Y hay una cosa que no se me va a olvidar. Cuando me estaban preparando para el diaconado, hermano, cuando me estaban enseñando la doctrina de lo que es ser diácono, me acuerdo muy bien que el pastor me dijo, una de sus responsabilidades, hermano, es velar por el bienestar de las viudas. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Si tú eres diácono, te estoy hablando a ti, hermano, que eres diácono, y te lo digo con todo el amor de Cristo, que hay en mi corazón. Tú, hermano, tú, fíjate bien, eres diácono para hacer la voluntad de Dios. Y si tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios, ponte a escudriñar en la Biblia cuál es el ministerio que tienes que ejercer como diácono. No eres
No eres la persona que se va a enseñorear del pastor. No eres la persona que se va a enseñorear de la iglesia. Eres un servidor de Cristo que tiene que estar al pendiente de las mujeres que son viudas, de los niños que son huérfanos, que no tienen a lo mejor al padre o a la madre. Esa es una de tus obligaciones. Si tu vida transcurre, hermano, solamente, y bueno, esto está grande, discúlpame, pero si tu vida transcurre solamente cada 15 días o cada mes o cada 3 meses entregando la copita y entregando el pedazo de palo de galleta para celebrar la Santa Cena, y tú crees que ese es un diaconado, te voy a decir una cosa, estás equivocado. Tú eres la ayuda idónea del pastor. Dios te ha dado este ministerio en tu vida para que le ayudes. Pero regresemos, hermano, después hablaremos de los diáconos. Amén. Y te lo digo en el amor de Cristo. Te lo digo en el amor de Cristo. No es una crítica, hermano, es una exhortación con amor. Yo era un muchacho de 20 y tantos años y me lo enseñaron. Y créeme que los años que ejercí el diaconado, respeté el llamamiento que Dios había hecho en mi vida. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 8, del 8 al 12, nos habla de lo siguiente. Fíjate, esto es algo que nos hace reflexionar, hermano. Toda la palabra te hace reflexionar. Dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he que era una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y fíjate lo que pasa, hermano, Y ella respondió: bien, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía fíjate hermano, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabes a qué nos lleva todo esto, hermano? Una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer que estaba pasando por necesidad, una mujer que probablemente iba a dar su última comida, ella y su hijo, y luego se iban a dejar morir porque acuérdate que había sequía, no había alimento. Una mujer que tenía estas características. Te voy a decir una cosa, hermano. Jehová escoge a las personas más humildes. Y lo he comprobado en mi vida, hermano, en los años que tengo de haberle rendido mi vida a Cristo, que Jehová escoge a las personas más humildes para bendecirnos a nosotros. Las personas más humildes, hermano, de la iglesia son las que más te bendicen. Si tú eres pastor, o eres líder, o tienes algún cargo en la iglesia, o tienes algún ministerio, y sabes que hay hermanos que tienen muy buen empleo, que tienen negocios, y le das privilegios o los tienes por alta estima a estas personas, te voy a decir una cosa: te estás perdiendo de las bendiciones que esta gente humilde a través del Espíritu Santo puede traer a tu vida. Ama al que tiene y ama al que no tiene. Ama al que tiene mucho y ama al que no tiene. Es un principio básico, hermano. Básico. Jehová usó a una viuda. ¿Y sabes qué? Esta viuda era gentil, para reprender la apostasía de Israel. ¿Te das cuenta? Jesús hace mención de ella en Lucas. Fíjate, imagínate si el testimonio de esta mujer fue importante. Desde Primero de Reyes, ve todos los libros que transcurrieron, todos los años que transcurrieron, pero encontramos a nuestro Señor Jesús haciendo mención de ella. Si tú te vas a Lucas, vete a Lucas, ojalá tengas una Biblia. Si tú te vas a Lucas, capítulo 4, en el verso 25, fíjate, hermano, lo que dice, 25 y 26.
Fíjate lo que dice el 24, el 25 dice, y en verdad os digo, está hablando el Señor Jesús, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Había muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías. Remarca muy bien esto el Señor, dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, no había llovido, no había alimento, había escasez, algo similar a lo que estamos pasando en la comarca lagunera. Casi no hay empleo, hermano, pero Dios lo sustenta. Y fíjate, dice, y hubo una gran hambre en toda la tierra, 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Pero 26 te dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿No te hace reflexionar, hermano? A ti, hermana, tú que formas parte del ministerio de la femenina, tú que tienes un ministerio, ¿no te gustaría ser considerada por Dios como esta mujer digna de apoyar a tu pastor? Amada hermana en Cristo Jesús, tú eres, aparte de ser la ayuda idónea de tu marido, déjame te digo una cosa y te lo digo en el amor de Cristo, tú eres la ayuda idónea de tu pastor. Tú le dueles a tu pastor. Tu pastor pasa tiempo de rodillas orando por ti. Y en el momento en que tú le llames y tú le digas, pastor, ven, él se va a mover y va a estar contigo porque es su responsabilidad. Tú eres una persona muy importante en el ministerio de nosotros los pastores. Cuando te hablo de la provisión de Dios, a nosotros los pastores nos proveen de mujeres como tú. Mujeres que están dispuestas a entregar su vida misma por Cristo. ¿No te gustaría, amada hermana, formar parte de esas mujeres que se distinguen en el ministerio? ¿No te gustaría que cuando llegues al cielo, que estés enfrente de tu Señor, Él haga mención de ti como de esta viuda y diga, en Gómez Palacio, a la iglesia a la que tú pertenezcas, en la iglesia, Dios es mi refugio y fuerza? Que el Señor diga, esta mujer fue considerada de un grupo de 10, 20, 30, 50, no sé cuántos haya, porque obedecía la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Es bien importante que lo entiendas, amada hermana. Nosotros, los siervos de Dios, te necesitamos. Apóyanos. Apóyanos. Ahora, encontramos aquí que esta mujer, cuando se topa al profeta de Dios, al ungido de Dios, el ungido de Dios le dice, dame de beber. ¿Y sabes qué? Dame de comer. Y esta mujer le dice, no tengo. Tengo poquita harina, tengo tantito aceite, voy a amasar. Vamos a comer mi hijo y yo y voy a morir porque ya no tenemos que comer. ¿No te sorprende lo que dice el profeta? Le dice, ¿sabes qué? Haz como has dicho. Hazlo como tú lo has dicho. Pero ¿sabes qué? Tráeme primero a mí. Dame de comer primeramente a mí. Tú pudieras llegar a pensar, este profeta que inconsciente es, este varón de Dios que inconsciente es. No, hermano, lo que él estaba diciendo, lo primero que tienes que hacer en tu vida es hacer la voluntad de Dios. Porque acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Cuando le habla a Elías le dice, yo le he dicho a una mujer que te tiene que sustentar. Probablemente esta mujer estaba orando, hermanos. Ese es un comentario muy a nivel personal. Esta mujer en sus oraciones pidiendo misericordia de Dios, pidiendo que llenaran el granero, que el Señor le diese de qué comer y qué compartir con su hijo. Probablemente el Señor ministró a su corazón y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a bendecir, pero tienes que bendecir al varón de Dios. Hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Lo primero en tu vida es hacer la voluntad de Dios. No importa la condición económica en la que tú te encuentres. Créeme, te lo digo
con el conocimiento de causa y con este ejemplo santo que está en la Biblia. No importa el momento económico en que te encuentres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas van a cambiar en tu vida. Dios, en el versículo 17, tú te das cuenta, en el capítulo 17, verso 15, Dios sustenta a sus hijos. El profeta le dice, ¿sabes qué? Así dice Jehová, no se te va a acabar el aceite, no se te va a acabar la harina. Yo te digo, no como el profeta, te digo, hermano, por el ejemplo que veo con el profeta, te digo, ¿sabes qué? Dios va a bendecir tu vida. Si tú te desprendes de algo de todo corazón, tratando de hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No tengas miedo. Versículo 16 le dice, ¿sabes qué? La harina y el aceite de la tinaja no van a menguar, y no menguaron, no se acabaron. No se acabaron. ¿Sabes por qué? Porque le dio la viuda lugar a Dios. Hay un contraste muy fuerte, hermano. Si tú te fijas, el contraste bien fuerte que encontramos es que en el versículo 18 el hijo de la viuda muere. Del 18 dice, después de estas cosas aconteció, en el 17 dice, cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, murió. ¿Y sabes qué es lo que encontramos? Versículo 18 y versículo 19. Encontramos un proceso, hermano, un proceso muy importante que se lleva a cabo. En el versículo 18, hermanos, nos damos cuenta que Dios no se olvida de los que hemos hecho alguna obra por algún siervo o hemos participado en la obra de Dios. Cuando tú, hermano, has bendecido a uno de tus hermanos, Dios no lo olvida. Y cuando tú has traído, hermano, a la iglesia de Dios algo y te has desprendido de él y lo has traído y lo has ofrecido de corazón, Dios no se olvida de todo esto. Dios no se olvida de todo esto. Porque si tú te fijas en el versículo 18 dice, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Lo que le estaba diciendo aquí, hermano, la viuda era, ¿sabes qué pasa? Por algún pecado que yo haya cometido en el pasado me está sucediendo esto. Dios no olvida, hermano, lo que has hecho. Dios no olvida cada cooperación que has puesto para edificar la iglesia. Y siéntete orgullosa y siéntete bendecida cuando voltees y veas la pared y sepas que esa pared, hermano, ha sido a lo mejor un ladrillo de esa pared, hermana. Tú pagaste por ese ladrillo, tú contribuiste para que esa pared se levantara. Hay veces los siervos, y te lo digo no como queja, a veces los siervos realizamos nuestro trabajo, hermano, de casa en casa, y hay veces no tenemos. Los calores de aquí en la comarca lagunera están tremendos, y a veces no tenemos ni un vasito de agua que llevarnos a la boca, pero todo esto lo tenemos por abajo de lo que sea, por hacer la voluntad de Dios. Pero cuando llegamos a tu casa, amado hermano, amada hermana, y tú nos brindas un vasito de agua para mitigar nuestra sed por el trabajo que andamos haciendo en la obra, te digo una cosa, ese vasito de agua te está siendo contado en el cielo. Y habrá un momento en el que tú necesites, hermano, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, y es cuando Dios va a agarrar el récord que tú tienes y va a decir, ¿sabes qué? Se merece mi hijo que yo haga esto. En el versículo 19 encontramos algo a lo mejor rudo, ¿no? Porque encontramos a Elías que le dice, ¿sabes qué? Dame acá. Me arrebata la criatura. Le arrebata al hijo, y nos dice que él lo toma del regazo de ella, donde lo tenía, y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Sabes qué nos indica esto? Que Elías
Estaba siendo sustentado por esta mujer viuda. ¿Y qué es lo que hace Elías? Se lo lleva aparte. ¿Sabes por qué se lo llevó aparte, hermano? Porque muchas de las veces hemos leído, hermano, que la palabra de Dios nos dice que cuando oremos nos metamos a nuestra recámara y ahí en privado oremos al Padre. En el versículo 20 y 21 encontramos que el profeta lo que hace es clamar a Dios. No clama a Dios nada más una vez, 2 veces clama a Dios. 2 veces clama a Dios. Y hay veces cuando le enseñamos a los niños chiquitos en la iglesia esta historia, les enseñamos de que entra Elías, lo mete al cuarto y lo saca como si nada. A veces pensamos que las cosas son express. A veces pensamos, porque así vivimos, hermano. La sopa la metemos al micro, está lista. Nos gustan todas las cosas así, hermano. Mas, sin embargo, encontramos en el versículo 20 y 21 que el profeta, hermano, se mete a su aposento. Y cuando se mete a su aposento, vea la palabra de Dios si tienes una Biblia. Cuando se mete al aposento, versículo 20, fíjate lo que dice. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 21. Perdón, versículo 20 era hermano, 22. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Cuando tú clamas, hermano, Dios escucha. Cuando tú ruegas, Dios escucha. Qué importante es, ¿verdad, hermana? El vasito de agua para el siervo. Qué importante es, hermana, que cuando hay algún festival, ahí viene el Día del Padre. Ahí viene el Día del Padre dentro de unas semanas. ¿Y sabes qué? Nosotros los siervos te necesitamos, hermana. Necesitamos que hagas ahí el adornito que le ponemos a los varones. Necesitamos de tu sopita que tú haces, hermano. Aunque tengas poquita, necesitamos esa sopita, hermana, que tú haces. Los siervos necesitamos que tú, hermana, clames a Dios por nosotros. Que ruegues a Dios por nosotros. Que intercedas a Dios por nosotros. Los siervos de Dios, hermana, los que tenemos algún ministerio, que ejercemos un pastorado, dependemos mucho de ti también. Ora por tu pastor. Ora por tu siervo que Dios te ha puesto. Ora por tu guía espiritual. Ora por ese varón y por esa dama de Dios, ese matrimonio pastoral que Dios ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque si tú oras por ellos y les pides la unción del Santo de Santos y les pides una doble porción de su espíritu para la familia pastoral, ¿sabes qué va a pasar? El momento en que tus hijos estén enfermos, el momento en que tú necesites una manifestación del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Como tú has estado orando por el siervo va a estar lleno del Espíritu Santo y va a ir a tu casa y va a orar por tus hijos y tus hijos se van a levantar, no por él, porque el Espíritu de Dios le va a dar la unción necesaria para que se lleve a cabo. Ayuda a tu siervo. Ayúdalo. Disculpa mi sentimiento, hermano, pero ayúdalo. Yo te invito a que vivas el versículo 24 del capítulo 17 en tu vida. Para que cuando el pastor y cuando Dios te ministra la bendición por medio del Espíritu Santo, puedas decir como esta mujer le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo que nosotros te predicamos, amada hermana, amado hermano, es verdad. Lo que nosotros te decimos
Pasamos tiempo de rodillas pidiéndole a Dios que nos aclare en el corazón qué es lo que te tenemos que decir. Los mensajes, hermana, que preparamos, amado hermano, que preparamos, no son para nosotros. Aplican en nuestra vida. Pero nosotros, por medio de la oración, le pedimos al Padre y le decimos: Señor, ministra a nuestra vida la palabra que necesitan las ovejas. Porque te debemos de pastorear, hermano. Entonces, como esta mujer, debes de reconocer que la palabra, que es la Biblia, tiene poder. Debemos de reconocer, usted y yo, reconozcamos que la palabra de Dios, hoy en día, hoy en mayo, este domingo, tiene poder. Para revivir un niño, ¿te imaginas? Ahora, hermano, vamos a entrar en algo bien tremendo. Disculpa mi sentimiento. Pienso en estos momentos, hermano, en lo que Jehová hace con nuestra vida, hermano. Y no hay más que conmover mi corazón. Me gustaría, hermano, que tú sintieras lo mismo. Y créeme que Él está grabando esto, hermano. Estoy pensando en ti. No te conozco, no sé quién eres. Si me mandas por ahí al final del video para hacer un correo y me mandas decir cómo te bendigo, cómo esta palabra te dio aliento, cómo esta palabra, hermanos, te restauró espiritualmente y te dio ánimos para seguir adelante, créeme que me vas a bendecir. Vamos a entrar en algo bien tremendo, hermano, que es el capítulo 18. Y lo has leído muchas veces y te lo han enseñado. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 18. Fíjate lo que nos dice la palabra. Nos dice que pasado ya muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Amén. Y dice el 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y con agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso halláramos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. El versículo 1 y 2 nos dicen que habían pasado ya muchos días, aproximadamente 3 años y 6 meses. Hace rato lo leímos. Hermano, ya pasó el tiempo de la sequía en tu vida. Tiene que cambiar tu semblante. Ya se acabó el tiempo de la sequía en tu vida. Ya no hay más. El tiempo del sufrimiento ya se acabó, hermano. El tiempo de la miseria ya se acabó. El tiempo de la tribulación ya se acabó. Hoy es el tiempo de Jehová. Hoy es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el que tú tienes que empezar a creerle a Dios. Que tienes que empezar a disponer tu corazón para darle la libertad al Espíritu Santo que se manifieste con poder y con misericordia en tu vida. Ya llegamos a ese tiempo. Ya llegamos a ese tiempo. Ahora fíjate bien, hermano, en el versículo 3 nos hablan de un hombre llamado Abdías. Nos dicen que era el mayordomo de Acab. Pero hay una característica en específico en este hombre. Dice que este hombre era temeroso de Jehová. Y aquí nos describe por qué era temeroso de Jehová. Yo más que temeroso, hermano, era un hombre valiente. Porque en el versículo 4 nos habla de su testimonio, ya que toma a 100 profetas y los esconde, hermano, y los sustenta. Los esconde y los sustenta. ¿Sabes por qué? Porque Jezabel los quería matar. Este hombre sabía que estaba exponiendo su vida. Y lleva 50. Y lo reparte por aquí, lo reparte por allá. Y los alimenta y les da de beber. Dios, hermano, no te está pidiendo. Dios no te está pidiendo que agarres a 50. Dios te está pidiendo que agarres a 1. Yo no entendía, hermanos, este versículo hasta el momento en que me di cuenta que es necesario, hermano,
valorar lo que a diario hay en la mesa. Mira, hermano, yo quiero que hagas la siguiente reflexión. Y si tú haces la siguiente reflexión, vas a entender muchas cosas. Cuando te sientes, hermano, a comer el alimento que Dios proveyó para tu casa, yo te invito a que antes de comer y antes de hacer la oración, reflexiones en lo siguiente. Hoy yo se los decía a los hermanos de la iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, dentro de la congregación de la iglesia, durante el día, tiene nada más para dar una o dos comidas? ¿Qué es lo que ese hombre, esa mujer, esos niños van a comer? Considera, hermano, que la bendición que está en tu casa no simplemente es para ti. Considera que la bendición que tienes en la mesa es para que la compartas con los demás. Es cuando se tiene que activar en tu vida la iglesia primitiva. ¿Y sabes qué? Ahora sí, utiliza este aparatito. Utiliza este aparatito y préndelo. Y llámale. El Espíritu te va a decir a quién le llame, no te preocupes. Llámale al hermano, a la hermana, que a lo mejor no tiene que llevar a la boca. Para mí es bien triste, hermano, ver que hay hijos de Dios que están comiendo y que tienen a la mascota a un lado, tienen al perro a un lado y del plato le pasan el alimento al animal. Sabiendo que hay un hermano o una hermana, sabiendo que hay un joven, sabiendo que hay una señorita o un niño que no tiene que llevarse a la boca. ¿Te has puesto a pensar en nuestros jóvenes de la iglesia? ¿Te has puesto a pensar en los jóvenes de nuestra iglesia que estudian y que trabajan? ¿Te has puesto a pensar que se van a trabajar, llevan su lonche y saliendo de trabajar, corriendo se van a la universidad? Y a veces tenemos cultos un poquito tarde y llegan barriditos al templo. Y sabes que llegan con hambre, pero no eres para preparar un sándwichito, para preparar un burrito, un panecito con frijolitos y decir, este muchachito viene de trabajar y de la universidad, pero de la bendición que Dios me ha dado le voy a compartir. No lo haces. No lo haces. Pero si decimos que somos como la iglesia primitiva, Dios no te está pidiendo que sustentes ahorita a 50. Piensa en tus hermanos. Yo sé que estás reflexionando y estás pensando en esa dama de Dios, en ese varón de Dios, en ese joven, en esa señorita que tiene necesidad. No te dé pena. Si ya no quieres la blusa, hay una dama, una señorita que a lo mejor sí le sirve. Tus zapatitos viejitos, dáselos. Ayuda, sustenta a los hijos de Dios. Susténtalos. Es un principio bíblico, hermano. Te lo digo del amor de Cristo, no te me sientas mal. Mira, en el versículo 7 y en el versículo 8 dice así: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. ¿Sabes qué encontramos aquí, hermano? En el versículo 7 y 8, Jehová siempre te va a poner enfrente a sus ungidos para que te orienten y te bendigan cuando tienes un corazón conforme a lo que a él le agrada. Este hombre, Abdías, dice que era temeroso de Dios. De toda la gente del reino que había mandado a buscar agua, este hombre fue el que se encuentra al profeta. Este hombre es el que se encuentra al ungido de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Tú ya te encontraste al ungido de Dios. ¿Y sabes cómo se llama el ungido de Dios que te has encontrado? No es el de que él te habla. El ungido, bueno, sí soy un ungido de Dios, porque por misericordia de Dios Él me ha llamado, hermano, para ser pastor. Y soy un ungido de Dios. Pero ¿sabes qué? En tu iglesia tú tienes un ungido de Dios.
Tu pastor es un ungido de Dios y lo debes de respetar como un ungido de Dios, porque Él tiene palabra de vida, Él tiene palabra de poder para tu vida y el Señor te lo pone ahí enfrente. Encontramos en los versículos de 9 al 13 que Abías tiene miedo, porque había mandado a buscar a Elías, como él había decretado sobre Israel que no iba a llover. Lo habían buscado para que quitara el decreto que él había hecho. Puede haber miedo en nosotros, pero eso no se compara con el temor que debemos sentir por Dios. ¿Sabes por qué no se compara? Porque si tú te fijas en el versículo 12, dice: cuando este hombre tiene miedo, dice, acontecerá que luego que yo haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará. Fíjate cómo está consciente. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Ahora te voy a decir una cosa, hermano. Muchas de las veces, cuando te hablan de la juventud, piensas tú en los muchachos y en nuestras muchachas de la iglesia, que, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. Yo amo a mis jóvenes. Los amo. Así como son, y así como me hacen batallar, y así como me han costado lágrimas y dolor en el corazón, los amo a mis jóvenes. Los quiero mucho. No te imaginas cuánto, ¿no? Pero la juventud, hermano, no es nada más en el sentido físico. Probablemente tú, amada persona que me estás viendo, o tú, amado hermano, puedes tener meses, semanas, algunos años en el Evangelio. Pero desde ahorita, que eres un joven, que eres un niño, que eres un adolescente en la nueva vida, en este nuevo renacer que Cristo te ha dado, yo te invito a que seas como Abías. Que desde tu juventud, desde estos primeros días, años, tengas 6, tengas 7, tengas 9, tengas 4, no sé, que desde tu juventud en Cristo des testimonio de que estás apegado a la voluntad de Dios. No nada más se refiere a los jóvenes de la iglesia, se refiere también a aquellos que han aceptado recientemente a Cristo como su Salvador y a aquellos que tienen poquitos años. Enséñate a tener temor de Dios. Y si te enseñas a tener temor de Dios, vas a hacer su voluntad. Por absurdo que te parezca, por descabellado que te parezca, te vas a enseñar a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es santa y es perfecta. Y Dios nunca se equivoca porque no es hombre. Amén. Fíjate, vamos a seguir adelante. Versículo 14 y 15. Encontramos a un hombre que, a pesar del miedo que tenía, es un hombre obediente. Porque el 14 y el 15 dice que va y le dice a Acab: ¿sabes qué? Encontré a Elías. Encontré a Elías. Pero el versículo 17 y 18, yo como pastor, a veces lo he vivido, yo ahora se los predicaba a los hermanos de la iglesia. Fíjate lo que dice. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales. Hay veces, hermano, cuando yo estoy despidiendo a los hermanos en la congregación, que no son muchos, son pocos, son poquitos, pero pura gente de Dios, hay hermanos que me dicen: oye, pastor, tu predicación y tu palabra tuvieron dudas las pedradas. Me estuviste tirando, pero feo, mira cómo voy descalabrado. Me dicen así: eres tú el que turba mi vida. Y yo les contesto: ¿sabes qué, amado hermano? No soy yo nada más prediqué lo que Cristo puso en mi corazón, pero esa palabra era para ti. ¿Sabes por qué? Porque probablemente tu vida no está bien delante de Dios, porque a lo mejor tu vida le están faltando ciertos aspectos que a Dios quiere ver. Dios quiere ver esos aspectos en tu vida y a lo mejor tú no los estás dando.
Sí, pero ¿sabes qué, pastor? Ya ahorita que me voy haciendo reflexión y híjole, como que el mensaje o el sermón ahora sí me dejó así. Y luego la hermana de la dominical también habló de lo mismo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú seas obediente a la palabra de Dios, tú tienes que predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios es así como viene la palabra de Dios, así la tienes que predicar. Porque esto es lo que va a hacer que los corazones se turben, que los corazones se muevan y entiendan que están mal delante de Dios. Si tú eres un pastor que agarra la palabra de Dios y le mete ahí sazón y le mete ablandador para poderla predicar, no estás cumpliendo con lo que Dios está pidiendo. Tú debes de predicar la palabra tal cual está en la Biblia, así la tienes que decir. Y si se turban los corazones de la congregación, que se turben, porque están mal delante de Dios. Para poder decirles, como dice, ¿sabes qué? Yo no te estoy turbando, sino que has dejado los mandamientos de Jehová. Aquel que deja los mandamientos de Jehová, aquel que deja de hacer la voluntad de Dios, se le va a turbar su corazón cuando escuche palabra. Se le va a turbar su corazón cuando escuche la alabanza. Hay hermanos que me dicen, hay hermanos que ahora la alabanza estuvo tan preciosa. Digo, sí, mi hermana, sí. ¿Por qué, hermana? Porque cuando cantamos tal o cual canto, sentí el Espíritu Santo en mi vida. Sí, hermana, y si reflexionaste en la letra de los cantos de hoy, te hablan de que tienes que congregarte, te hablan de que tienes que orar, te hablan de que tienes que poner a Cristo por prioridad, te habla de que tienes que darle la libertad al Espíritu Santo en tu vida para que te cambie, que tienes que renunciar al pecado. Si pusiste atención en lo que cantaste. Ay, pastor, pues hasta ahorita que me estás diciendo es que es el Espíritu de Dios que te está hablando a través de la alabanza. Versículo 19, hermanos, aquí empiezan cosas tremendas. Fíjate, vamos a hablar un poquito de la iglesia. En el versículo 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todos en Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí, hermano, está pidiendo, ¿sabes qué? Vamos a congregarnos todos. Tráete al pueblo de Israel, tráete a todo el pueblo de Israel, tráete a los profetas de Baal y tráete a los 450 de Baal y tráete a los 400 profetas de Acera al monte Carmelo. ¿Sabes por qué al monte Carmelo, hermano? Porque un monte es la representación de la iglesia. ¿Sí sabías? Mira, Isaías, busca rápido, Isaías en el capítulo 2, para que veas que el monte tiene la representación de Dios. Los versículos del 1 al 4 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Dónde lo estaba juntando? Lo estaba juntando en una representación de la iglesia. Tráemelos aquí, trae a todo el pueblo de Israel y tráete a los profetas. ¿Sabes por qué? Porque vas a encontrar algo bien tremendo ahí. Cuando Elías se va a enfrentar a los profetas falsos de Baal, los cuales eran 450, les hace un reto, no sin antes confrontar a todo un pueblo. Fíjate bien, hay veces cuando predicamos de esto, hermanos, o cuando se te da enseñanza de esto, nos enfocamos mucho, hermano, a los profetas de Baal y a los de Acera. Pero aquí la primera confrontación que tú tienes que ponerle atención es que Elías confronta al pueblo de Israel. No sé si tú te has puesto a pensar en esto, porque cuando, incluso a los niños, cuando se les dan clase a los niños o a los jóvenes, llevamos inmediatamente al joven y llevamos inmediatamente al niño a este acto. No que esté mal, pero está incompleto. Está incompleto. Porque si tú te fijas, hermano, en la palabra de Dios, en el verso
21 del capítulo 18 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Te das cuenta, hermano? Los agarra y les dice: ¿saben qué? Tomen una decisión que ya les había dicho otro varón de Dios. Decidan a quién van a servir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Elías hace un acto digno de un siervo de Dios, de alguien que sabía que había sido llamado. Confronta a todo el pueblo de Israel, que estaba sumido en una gran idolatría, diciéndoles: hey, ¿hasta cuándo van a claudicar? Hay otra versión de la Biblia de estudio, la Raire, que dice: ¿hasta cuándo se la van a pasar saltando de un lado a otro, de una rama a otra? ¿Sabes qué era lo que estaba diciendo aquí el profeta, Jehová por medio del profeta? Es: ¿hasta cuándo vas a estar con esta tibieza espiritual? ¿Sabes cuál era el pecado de Israel? Como es el pecado, hermano, muchas de las veces dentro de la iglesia. Te voy a decir una cosa, yo prefiero una iglesia con 40 miembros que tener una iglesia de 600 miembros y que esos 600 miembros, 500, no sean hijos de Dios. El pecado de Israel consistía en que no rechazaban totalmente a Jehová, sino que empezaban a hacer una mezcla. Combinaban la adoración que le estaban dando a Dios con la adoración que le estaban dando a Baal y a Acera. O sea, no estaban ni metidos con Baal y con Acera, ni estaban metidos completamente con Dios. Estaban siendo tibios. Y la palabra de Dios te dice que por cuanto eres tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. Pero la palabra claudicaréis es muy importante, hermano. Mira, la palabra claudicar en hebreo, hermano, yo la busqué, es pasaj o pasaj, algo así. Dentro de las traducciones que viene, hermano, mira, viene como brincar, como saltar, como danzar, como anteponerse a algo, y viene como claudicar también. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo aquí el profeta? Se la pasan brincando de un lado a otro. Hoy, hermano, estamos hablando de la restauración del altar. Hoy en día, hermano, hoy muchos siglos después, la iglesia, hay muchas iglesias alrededor del mundo que se mueven dentro de este mismo espíritu de claudicar que tenía el pueblo de Israel. Se la pasan de un lado a otro. A mí me ha tocado estar, hermanos, que me escuchan en iglesias donde se danza. No tengo nada en contra de la danza, hermano. Y si es en el espíritu, amén. Pero he estado en iglesias, hermano, donde brincan, donde saltan, donde danzan, donde gritan y un sinnúmero de cosas así. Pero te digo una cosa, hermano, todo esto lo hacen muy carnal. No les gusta adorar. Haz de cuenta como si no fuera prioridad de ellos el hacerlo, porque hay veces los mismos ministros o los líderes que tienen, que están a la cabeza de ellos, no los guían a hacerlo. Hay grupos de alabanza que ensayan las horas. ¿Sí? Hay alabanzas de repente escuchas que dame un grito de júbilo, ¿no? Dame un grito de júbilo. Y el pueblo danza y salta y grita y hace. Mira, hermano, no estoy en contra de esto. Soy un pastor, hermano, que creo en la palabra de Dios. Y sé que cuando el Espíritu Santo te manda a hacer esto, lo puedes hacer. Pero hay veces que los líderes o las cabezas ministeriales de estos ministerios de alabanza y de adoración no les permiten a los miembros participar 100% en la adoración. Mira, yo te voy a invitar a que hagas un análisis, hermano, en tu iglesia o en el grupo de alabanza de tu iglesia. ¿Cuánto tiempo se le invierte a la alabanza, hermano? ¿Cuánto tiempo?
No sé cuánto tiempo le inviertas tú en la alabanza. Ahora déjame te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedican a la predicación de la palabra? Me ha tocado estar en iglesias, hermano, donde la alabanza dura casi 3 horas. ¿Y sabes cuánto dura la administración de la palabra? ¿Sabes cuánto el siervo dura predicando la palabra? 20, 30 o 45 minutos. Pero eso sí, hermano, se brinca, se danza, se grita, se hacen una serie de situaciones. Me ha tocado escuchar, hermano, que en los anuncios de la congregación, y no es una crítica, hermano, es una reflexión, que el líder, el encargado del ministerio dice: hermanas, hermanos, mándenme a sus jóvenes o mándenme a sus niños, vamos a empezar a ensayar a las 9 de la mañana y vamos a acabar a las 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 horas. Y le dice: mándenmelos con lonche. ¿Por qué? Porque tienen que ensayar el cuadro, la danza, lo que van a hacer. Y está bien, hermano. Pero ¿sabes qué es lo que me da mucha tristeza, hermano? Que las 6 horas las practican de pura danza. Pero no se estudia la Biblia, no se les capacita espiritualmente para que entiendan qué es lo que están haciendo. Son 6 horas de estar danzando, son 6 horas de estar brincando y no se les ministra, no se les dice: la palabra de Dios es así. ¿Sabes qué? David, cuando danzaba, hermano, nos dice la palabra de Dios que cuando llegó el arca, David iba adelante de ellos danzando. ¿Y sabes cuál es la palabra que aparece ahí? Carar. ¿Y sabes qué carar? Es dar vueltas como desenfrenado, como loco. Imagínate la manera en que David iba alabando, iba adorando. ¿Y sabes por qué iba adorando? Porque Dios encontró complacencia en esto. Yo no tengo nada en contra de esto, hermano, pero sí quiero que lo hagas en el Espíritu. Hermanos, te doy un ejemplo. Esos famosos gritos de júbilo. ¿Te acuerdas cuando pasó esto en Josué? Ahí van, marchando. Y dice Josué: vayan en silencio. Y en el momento en que yo diga griten, van a gritar. Y van a pegar un grito de júbilo. Y nos dice la palabra de Dios en Josué que cuando dan el grito de júbilo, los muros caen. Hermano, hay veces te dicen dentro de la congregación: dame un grito de júbilo. Pero ¿cuáles muros caen? Porque el muro tiene que caer y tú tienes que conquistar algo. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? ¿Cuál es el muro que se ha derribado con el grito de júbilo? Vamos a dar gritos de júbilo, hermano. Cuando quieras que caiga un muro y te atrevas a ir por más. Los grupos de alabanza, hermano, se reúnen a ensayar. ¿Cuántas horas ensayan? 3, 2, 1, no sé cuántos, hermano. Y a poco de esas 2 o 3 horas que se reúnen a ensayar, un día no se pueden reunir para postrarse de rodillas. Postrarse de rodillas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Postrarte, humillarte delante de Dios para que el domingo que tengas el servicio, en el momento en que estés dando la alabanza, tu alabanza fluya en el Espíritu y bendigas a los hermanos. Tenemos que cambiar el modelo que está creciendo ahorita y tenemos que regresar a la Biblia. Es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Encontramos aquí algo muy importante. Fíjate qué es lo que encontramos. Encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 24, encontramos 450 profetas de Baal contra un profeta de Dios. Mira, supuestamente Baal, si tú le buscas ahí en internet o en una enciclopedia, era el dios de la fertilidad. Era el que enviaba la lluvia, hacía que las cosechas crecieran y el que proveía de comida para su pueblo. También era el quien ellos suponían que mandaba el fuego del cielo cuando veían los rayos que iba a llover. Eso era lo que creían de Baal. Eso es como consideraban a Baal.
Fíjate bien por qué te estoy diciendo esto, porque ahorita que vayas adelante te vas a dar cuenta de otra cosa. En los versículos 22 al 24 encontramos que la sequía era de 3 años y medio, 3 años 6 meses. Y la hambre había crecido como no tienes una idea. Imagínate la vergüenza. Imagínate la vergüenza para los adoradores de Baal. Los adoradores que danzaban, los adoradores que brincaban, los adoradores que gritaban, y ahorita lo vas a ver. Y sabes que no pasaba nada. 3 años y medio, 3 años 6 meses y no pasaba nada. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo llevas danzando en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas dando gritos de júbilo en la iglesia? Y dime qué extraordinario, qué cosa sobrenatural se ha llevado a cabo en tu iglesia, en tu congregación, por medio de tu danza, por medio de tu alabanza, por medio de tu adoración. Piénsalo, hermano. Recapacítalo. Cuando danzas, hermano, yo te pido 3 cosas. 3 cosas te quiero pedir cuando dances. Y acuérdate de este humilde siervo. Cuando dances, tienes que edificar el cuerpo de Cristo. Con tu danza tienes que hacer edificación espiritual en tus hermanos. Con tu danza tienes que alabar el nombre de Jesucristo. Y con tu danza tienes que ganar almas para Cristo. Porque para eso has sido llamado y es un don que Dios te ha dado. Y los dones son para ganar almas. Dime cuántas almas has logrado obtener por medio de la danza. Por medio de los gritos de júbilo. Mira, hermano, parecía que Elías y su Dios estaban en control de la fertilidad de Israel y no Baal. Dios está en control del culto dentro de la iglesia. Tú no. Si tú piensas que tú estás administrando el culto, estás mal. Si tú piensas que la alabanza que tú estás dando y tú estás llevando el culto en la iglesia, estás mal. Tú no lo llevas. El control reside en el Espíritu Santo. Si te dejas mover por el Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Créemelo. Las cosas van a cambiar. Mira, 450 contra 1. La prueba que Elías propone a los seguidores de ese ídolo parecía una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que su Dios mostrara su poder. Por lo que estuvieron de acuerdo en todo. Cuando todo estuvo listo, empezó la demostración. Vamos a hacer una cosa para que lo pienses. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? Si le bajas un poquito. Haz la prueba nada más. Bájale un poquito a la alabanza y deja que la predicación de la palabra sea más. Vamos a ver qué pasa. Pruébalo en tu iglesia y después me demandas un correo a decir qué fue lo que pasó. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque si tú has leído a Pablo, Pablo dice que empezaba a disertar desde la mañana. Un día estaba disertando, predicando desde muy temprano. Estaban en un 3er piso y había uno que estaba sentado en una ventana y se quedó dormido. ¿Y sabes qué? Pum, se cayó y se mató. Va el apóstol, va Pablo, lo resucita. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Siguió predicando la palabra hasta la madrugada. Acuérdate que el domingo es el día de Dios. Es el día de Dios. Ahora, mira, hermano. Cuando encontramos esto, hermano, en el versículo 22, Elías le dice al pueblo, ¿saben qué? Nada más he quedado yo como profeta de Jehová. Sin lugar a dudas que en otros lugares había más. Entonces él dice, ¿sabes qué? Que nos den 2 bueyes. Que ellos escojan uno, que ellos, plural, que ellos lo corten en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no le pongan fuego debajo
y yo preparo el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y el versículo 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: nos parece bien, bien dicho. ¿Te das cuenta, hermano? Versículo 25 nos dice que Elías le dice a los profetas de Baal: ¿saben qué? Escojan ustedes y preparen ustedes primero, son más. Y luego yo preparo el mío. ¿Qué es lo que te estás encontrando aquí, hermano? 450 contra 1. 450 contra 1. Te voy a decir una cosa, hermano. Una persona que participa en el ministerio de alabanza, ¿sabes dónde tiene que empezar la alabanza? En su casa. Si tú eres un hombre que no danza, una mujer que no danza en tu casa, fíjate lo que te voy a decir. Si tú eres una persona que no danza en tu casa, no estás respetando el altar familiar. Porque el altar familiar también tiene que haber alabanza. Tiene que haber alabanza. Tiene que haber alabanza en tu casa. ¿O por qué danzas nada más en el templo? ¿Porque ahí sí te ven? ¿Porque ahí sí tomas tu pandero y le das? ¿Porque ahí sí te están viendo los demás? Pues en tu casa el que te está viendo es Jehová. ¿No sé si te has puesto a pensar esto? Mira, vamos a ir adelante. Versículo 26. Dice que ellos tomaron el buey y lo prepararon e empezaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Diciendo, gritaban: Baal, respóndenos. Pero dice que no había voz, ni quien respondiese. Y dice que ellos andaban, ¿sabes qué andaban haciendo? Saltando cerca del altar que habían hecho. Y ¿sabes qué? No pasaba nada. Espero en tu congregación no sea eso, Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mira, hermano, te lo vuelvo a repetir otra vez. Y discúlpame que sea tan insistente entre eso. Cuando tú no edificas espiritualmente a un hijo de Dios, vas a tener este tipo de demostraciones. No que Elías estuviera mal, sino que Elías no estaba siendo bendecido. Elías no estaba siendo edificado en el espíritu. ¿Y qué les dice? ¿Saben qué? Griten en más alto. Porque a lo mejor está meditando, tiene algún trabajo, está dormido. Y hay veces, hermano, el frenesis, y hay veces la emoción llega a tal grado que en el versículo 28 nos dice que estos daban grandes voces y tomaban cuchillos y empezaban a cortarse para que les chorreara la sangre, para tratar de hacer que reaccionara su Dios. Pues dice que pasó el mediodía y ellos iban gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, que son las 3 de la tarde, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Los cultos a qué horas empiezan en tu iglesia? ¿Y a qué horas terminan? ¿Cuánto de ese tiempo se le dedica a la oración? ¿Cuánto de ese tiempo se le dedica a la oración? ¿Cuánto de ese tiempo se le dedica a la administración de la palabra? ¿Cuánto de ese tiempo se le dedica a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo se le dedica a la alabanza y a la adoración? Vamos a ponerlo y a empezarlo, hermanos. Dios demuestra su poder. ¿Sabes cómo Dios demuestra su poder? Entonces aquí nos dice que Elías le habla a todo el pueblo y dice: ¿saben qué? Acérquense. Acérquense. Acérquense al altar. Dice que todo el pueblo se acerca y él empieza a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay necesidad, hermano, que el altar de Dios dentro de la iglesia tiene que volver nuevamente a ser edificado.
A lo mejor hay necesidad de hablar con el grupo de alabanza y decirles, ¿saben qué, hermanos? Hay que entrar en un proceso de oración. Hay que entrar en un proceso de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que están haciendo lo hagan mejor. Dice que arregla el altar. Dice que toma 12 piedras, conforme al número de las tribus. Comienza a edificar el altar. Pero no te llama la atención que en los versos del 30 al 40 nos dice que comienza a edificar el altar, y fíjate cómo lo hace en el nombre de Jehová. Lo hace en el nombre de Jehová. Cuando dances, hermano, danza para Jehová. Cuando toques tu instrumento, hazlo para darle la honra al Rey. Cuando des grito de júbilo, hazlo por el Rey. Cuando tomes el shofar y lo toques, hazlo por el Rey. Todo hazlo por el Rey. Empieza a restaurar el altar de tu iglesia en el nombre de Jehová. Empieza a restaurarlo. Y sabes que voy más allá. Ve a tu casa y comienza a restaurar el altar familiar. Y todavía voy más allá. Entra en ti mismo y restaura el altar de tu vida. Tienes que restaurar el altar de tu vida. Tienes que restaurar el altar de tu familia. Y tienes que restaurar el altar de la iglesia en el nombre de Jehová. Fíjate, dice que después de que termina con el altar, él solito, no necesitó 450, él solo, dice que empieza a hacer una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego leña, y dice que él solito cortó al buey. ¿Tú has visto un matancero? ¿Lo que hace? Dice, cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua. ¿Te das cuenta, hermano? Una res, un solo hombre, la agarra y la corta en pedazos. Esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Los otros 450 tuvieron que ponerse de acuerdo para cortarlo. Este solito lo hace, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Dice que les manda decir que llenen 4 cántaros de agua y que los derramen sobre el holocausto y sobre la leña. Y dice, vuélvanlo a hacer. Y otra vez lo vuelve a hacer el pueblo. ¿Sí has visto eso en los versículos 30 al 40? Es más, dice, ¿saben qué? Háganlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se llenó la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías, que eran las 3 de la tarde, y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Cuánto tiempo se tardaría en esto, hermano? ¿Cuánto tiempo? No mucho, ¿verdad? Hermano, nos dice la palabra de Dios que se agarró primero brincando, saltando, danzando, gritando, dando gritos de júbilo. Lo dice la palabra, dice, por mandato tuyo, Jehová, he hecho todas estas cosas. Y él le dice, respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice que está él orando, hermanos, dice, y cayó fuego de Jehová, cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la res, el buey, la leña, las piedras, el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Aquí hay un hecho, hermano, que no te has puesto a pensar. ¿De dónde cayó el fuego, hermano? ¿Había nubes? Acuérdate que había sequía, que no había llovido. ¿De dónde provino el fuego? El fuego provino de Jehová mismo. El fuego, hermano, que se tiene que experimentar por medio de la adoración y por medio del sacrificio en el altar, tiene que ser un fuego santo, un fuego que consuma nuestra vida misma. Dios nos demuestra su poder de esa manera.
Dice que, hermano, fíjate, yo te dije que cuando dances, grites y cualquier actividad de esta que hagas, tú tienes que edificar al pueblo. Dice que viendo todo el pueblo, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente se postran. Se postran. Y cuando se postran, dicen, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Esos eran gritos de júbilo. Esos eran gritos de júbilo. Y tú te estás preguntando, a ver, pastor, ¿por qué dice que eran gritos de júbilo? Porque habían derrumbado el muro que les impedía a ellos, ¿sí?, dedicarse a hacer la voluntad de Dios nada más. Entonces Elías le dice, ¿sabe qué? Agárrenme todos esos profetas. Y va y los agarra y los degüella. Les corta el cuello. ¿Cuál es el éxito de Elías, hermano? Mira, antes de que empezara el culto de Elías, si lo quieres ver así, el altar lo empieza a reparar. Empieza a reparar el altar, antes de empezar. Lo cual indica que ahí en el Monte Carmelo había sido un lugar de adoración a Jehová, porque dice que lo vuelve otra vez a edificar. A lo mejor, hermano, el altar está destruido. A lo mejor el altar de tu vida está destruido. A lo mejor el altar de la iglesia está destruido. A lo mejor el altar familiar está destruido. Acuérdate que Jezabel quería acabar con los profetas, y esto también incluía los lugares de adoración. Si hablamos del éxito de Elías, Elías construye el altar en el nombre de Jehová. Le pone una patente, le pone un nombre a esto. Todo el proceso sigue ese patrón. Hay veces, hermano, hay necesidad de tomar los panderos, ponerlos en el altar, poner las guitarras, poner el bajo, la batería, las baquetas, el teclado y todos los instrumentos en el altar. Y que los músicos y mis hermanos que danzan, los heraldos, los de las banderas, agarren sus banderas y las pongan en el altar de Jehová. De rodillas, empezar a decirle, Jehová, en tu nombre, Señor omnipotente, vamos a usar estos instrumentos. Vamos a utilizar estas banderas. Vamos a tocar estos panderos. Y danzaremos en el Espíritu, Señor, tratando de restaurar el altar de la iglesia. Pero primero, Señor, restaura el altar en nuestra vida y el altar en nuestra casa. Te tienes que postrar, hermano. Te tienes que postrar. Te tienes que humillar delante de Dios para que tu alabanza se convierta en adoración. Te exhorto y te invito a que lo hagas. Hazlo. Mira, hermano, todo esto se les hacía a ellos extraño. Un hombre cavando una zanja, un hombre pidiendo agua para remojar. No sabemos, hermano, exactamente cuánta agua se derramó. Lo que sabemos es que el poder de Dios se derramó en ese lugar. ¿No te gustaría que en la iglesia se derramara el fuego de Dios? Cuando el profeta hace su oración, dice, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, desde el cielo, está diciendo, Señor, acuérdate lo que has hecho con tu pueblo, las promesas que tienes con tu pueblo.
los pactos que tienes con tu pueblo y manda tu fuego. Y dice que mientras él está orando, clamando a Dios, ¿sabes qué pasa? Dice que desde el cielo cae fuego sobre el sacrificio y lo consume todo. ¿No te gustaría que cayera fuego en tus instrumentos? ¿No te gustaría que cayera fuego en tu pandero? ¿En tu bandera? Y cuando tomes tu instrumento y lo empieces a tocar, sientas el fuego de Dios. Y cuando empieces a danzar, sientas el Espíritu de Dios. Que cuando tomes tu bandera y la empieces a ondear, sientas el Espíritu de Dios. Date la oportunidad de sentir el fuego de Dios en tu vida. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Elías, hermano? El profeta le demostró al pueblo de Israel que si Jehová iba a responder y respondió, no era por medio de un ritual, ni por medio de una costumbre. ¿Ah? Ten cuidado, hermano, si tus cultos, la alabanza es una costumbre. Yo a mis jóvenes que tocan alabanza les digo, tienen que estar sacando cántico nuevo para el Señor. Siempre lo mismo. O sea, le vamos a meterle 3 alabanzas calmadito, y luego le metes 2, y luego le metes una más o menos así, y luego cuando el pastor esté orando haciendo la invocación, le metemos una de esta. No hagas rituales. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al verdadero y único Dios de Israel, que es Jehová. ¿Cuál es el resultado de la demostración de Dios? Pues que el pueblo de Israel dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esta exclamación es de júbilo. Es una exclamación alegre, es una exclamación segura. Es una exclamación donde se está demostrando que se ha salido de una condición espiritual precaria y se está aceptando la nueva oportunidad. Esto, hermano, que hace el pueblo de Israel es una expresión de verdadera adoración. Fue hecha con tal admiración y temor al Señor como un reconocimiento así, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos que tu fuego nos invada más seguido. Ahora fíjate bien, Elías no deja dudas, Había 450 de Baal, y no te olvides que había 400 de Acera. Puede haber innumerables enemigos que se opongan a que tengas un cambio, pero ese fuego que está aquí, hermano, necesita avivarse. Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. Vamos a concluir, hermano, porque no te quiero cansar. Yo por mí te sigo predicando, no te quiero cansar. Mira, como conclusión podemos decir, hermano, mira, creo que el problema de muchos cristianos que van a la iglesia, de muchos cristianos que participan en los ministerios de alabanza o que tienen alguna actividad de este tipo, ¿sabes cuál es el principal problema que está ahí? Es que van al altar, se presentan en el altar, participan en el altar, pero solamente salen quemados. Es más, hay unos que salen nada más tiznados, llenos así de tizne, llenos de humo. Y a lo mejor tú estás pensando, es que sabe que, hermano, pues está bien salir quemado por el Espíritu. Yo no quiero salir quemado por el Espíritu. Yo no. ¿Tú sí? ¿Tú sí quieres salir quemado por el Espíritu? Porque a lo mejor dices, no, sí, que venga el fuego de Dios y que me queme. No, yo no quiero que el fuego de Dios me queme. Yo quiero que el fuego de Dios me consuma. Que consuma todo lo que no puedo cambiar.
consuma todas las cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que quiero para poder parar en el altar y predicar su palabra con poder. Yo no quiero ser quemado, yo no quiero llenarme de humo, yo no quiero ser tiznado. Yo quiero que el fuego de Dios me consuma, que consuma mi vida y que me transforme. Quiero orar para que el fuego del Espíritu Santo caiga y consuma todo aquello que no me ha permitido entregarme al Señor totalmente, que no me ha permitido hacer la santa voluntad de Dios. Quiero que el fuego de Dios caiga en mi hogar, en este hogar, y lo transforme. Mi vida, la vida de mi familia, para que podamos hacer, mi familia y yo, y la iglesia donde Dios me ha puesto, lo que dice el verso 39 del capítulo 18 del Primero de Reyes. Poder decir, viendo el fuego de Dios, todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios te bendiga, hermano. Soy el pastor Saulo Zúñiga Sosa, pastor de la Iglesia Cristiana Dios es mi refugio y fuerza. Te invito, hermano, que si tienes algún comentario me lo mandes. Así lo escribes: Dios es nuestro refugio y fuerza, pegadito. Dios es nuestro refugio y fuerza @gmail.com. No te olvides, Dios es nuestro refugio y fuerza @gmail.com. Si este breve sermón, hermano, te ha bendecido, mándanos tus comentarios. Y si me permites, quiero orar por ti. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de David y Dios nuestro. A todos aquellos, Padre, que han visto esta predicación, este sermón, te quiero pedir, Señor, en el santo y en el bendito nombre de Cristo Jesús, que tu fuego, Señor, santo y puro, caiga sobre nuestras vidas y consuma, Señor, todo, Señor, lo que no te agrada, para que podamos decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ayúdanos, Señor, como Elías, a que en el nombre de Jehová, Padre, volvamos nuevamente a edificar, Señor, el altar de nuestra vida. Que todos aquellos que escucharon el mensaje, Señor, tengan, Padre, en Jehová la oportunidad, Señor, de volver a reedificar el altar familiar, Señor. Y también, Padre, todos aquellos que participan, Señor, en la alabanza y adoración, vuelvan a reedificar, Señor, el altar de la iglesia. Consume, Señor. Consume, Señor, con tu fuego santo nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el santo y en el bendito nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soy tu hermano en Cristo y amigo, Saulo Zúñiga. Señor te bendiga y nos seguimos viendo.
por internet. Bendiciones, varones. Bendiciones, damas de Dios, jóvenes y amigos que me escucharon. Dios es fuego que consume, fuego que vivifica. Invita a Dios a que consuma tu vida. Bendiciones.